¿Qué tienen en común películas como El Club de la Lucha, Psicosis o Sospechosos Habituales? Pues con este vídeo quiero honrar uno de los blogs que más momentos de vicisitud y sordidez me han dado a lo largo de los años en los que lo leía. Vicisitud y sordidez, el blog de José Ramón Lorenzo y Paco Fox, entre otros seres humanos, algunos más que otros. De hecho, se trata de la primera entrada que jamás leí de vicisitud y sordidez, una de sus más antiguas, del año en el que inauguraron el blog, que fue también el año en el que di con mis huesos en Alemania, una época en la que yo también iba de blogger desnortado, con más pájaros que materia gris en la cabeza. Y quizá me marcó tanto este blog porque fue uno de los ingredientes que me ayudaron a sobrellevar con humor la soledad inicial en el exilio y algunos momentos what the fuck de la vida que pasé entonces, cuando me refugiaba en internet en busca de vida social y de contenidos que no sonasen a suban, empujen, estrujen, bajen. Así que voy a salir del armario declarando mi amor incondicional por vicisitud y sordidez de la manera más ruin posible, que es quizá la única manera que ellos aprobarían, robando esta entrada legendaria de la que os hablo y convertirla en un vídeo porque sí, porque nadie lo ha hecho, porque es mi deber moral hacerlo, porque... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y porque en su lista de los 100 discos con valores se encuentra Los dioses han llegado de Gigatron en el puesto número 17, por delante incluso de Sabrina. Sin más preámbulos, adentrémonos en este sórdido mundo de vicisitudes con la entrada llamada Era yo, publicada el 13 de agosto de 2006, exactamente 19 días antes de comenzar mi exilio teutón. Una entrada en la que introduciré solo modificaciones menores en virtud de la claridad y para ajustarla a este medio. Lo primero es lo primero, como dijo un erudito, el que avisa no es traidor, aunque sí un poco gilipollas, así que, spoiler alert, clarito. De hecho, este va a ser el vídeo más spoiler jamás realizado, así que te concederemos como un minuto antes de decidir si quieres seguir viéndolo o no. ¿Qué tienen en común películas como El Club de la Lucha, Psicosis o Sospechosos Habituales? La respuesta será en dos palabras: ¡Era yo! Y que nadie me venga ahora a tocar las narices. Si a estas alturas del partido no sabías que Anthony Perkins era su madre, que Brad Pitt y Edward Norton eran la misma persona, o que Kevin Spacey era Kaiser Sose, es que no te importa una mierda esas películas. O el cine, for that matter. O peor aún, que eres un espectador cándido que ve las pelis inocentemente cuando las ponen un día en la tele. Si eres así, ¿qué haces en este canal? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Buscando implantes mamarios acróbatas en Google? Interrumpimos brevemente el vídeo porque esto de los implantes mamarios acróbatas necesita una aclaración. Resulta que unos meses antes de la publicación de esta entrada, Paco Fox, el compa del autor de esta misma entrada, constató que alguien había entrado en su blog con, y cito textualmente, una búsqueda en Google de esas que hacen que te replantees en humildad el sentido de la vida. Esa magnífica e inquietante indagación rezaba: implantes mamarios acróbatas. Si alguien 17 años después nos puede desentrañar los pormenores de esta búsqueda, estaríamos eternamente agradecidos. Seguimos. Vale, ya ha pasado el plazo para abandonar el vídeo. Si llegaste hasta aquí ya sabes lo que hay. Vamos a realizar el más grande análisis jamás fecho sobre ese género cinematográfico de incógnito que son las películas Era yo. Si odias el género de puro repetitivo y falto de originalidad hoy en día, enhorabuena. Este vídeo te avisará sobre qué películas debes evitar. Si por el contrario eres fans depravado del género, aquí tendrás una selección de obras para disfrutar de antemano con los maravillosos bodrios que se avecinan. Es bello imaginarse a los colegas reuniéndose en el salón diciendo: no, una de V-Ball no pongáis, ni una de Lucio Fulci, hoy toca una de Era yo. Pues eso, hoy toca. Podríamos ser unos culturetas aburridos y hablar de lo del destino ineludible del héroe trágico y de que si Edipo era el primer Era yo mundial o de si Segismundo en La vida es sueño era el primer Era yo español, pero eso es un rollo y esos Era yos no son joviales. Por ese motivo concederemos nuestro galardón a la sutilmente sórdida Agatha Christie y su mítica novela El asesinato de Rogelio Ackroyd. Esta novela, narrada en primera persona por el ayudante de Poirot, avanza jovialmente en la investigación hasta que, en una de esas típicas reuniones finales de todos los sospechosos, ¿habéis adivinado? ¡Era él! Usted, doctor Shepard, que le espeta a Poirot es tan brillante y original como decididamente sórdido. Agatha había abierto la caja de Pandora, había creado un monstruo y el mundo nunca fue igual, como ahora vamos a comprobar.
Nos hallamos ante el Era yo más celebrado de la historia del cine, para muchos la mejor película de la IDEM. Ahí es nada, Psicosis, dentro del género Era yo, pertenece al subgénero de películas de esquizofrenia, disociación de la personalidad. Dentro de ese subgénero también se podrían englobar demencialidades como Santa Sangre de Jodorowsky, donde el prota, en vez de ser su madre, se convierte en los brazos de su madre. Vivir para ver. A todo esto debo decir que yo vi Psicosis a la tardía edad de 16 años y sin saber que Anthony Perkins era su propia madre. Demostración inapelable, me temo, de que soy una secta dentro de mí mismo. Por supuesto, si hubiese visto Psicosis a día de hoy, con tal cultura del «era yo» acumulada, me hubiese mosqueado sobremanera el no ver nunca a la madre de Norman. Sin embargo, lo que sí que me seguirá cogiendo por sorpresa sería la aterradora revelación del oligofrénico Tom Arnold en la obra maestra no reconocida del gran John Landis, La familia Stupid. Bien, Stanley Stupid, por estúpidas vicisitudes de la vida que ahora mismo me aterra resumir, termina en uno de esos realities chungos de la televisión americana en el que de pronto tiene que sacarse una historia sorprendente de la manga. Tranquilamente se levanta de su silla y proclama: «Soy mi propio abuelo», para acto seguido explicarlo con una canción que pondrá a prueba vuestra cordura. Mi pequeñito era el cuñado de papá, y así él era mi tío, yo ya no podía más. Pues si él era mi tío, también era el hermano de la hija de la viuda. Dentro de los trastornos de personalidad, el parentesco que más evidentemente se presta al «era yo» es el de los hermanos. La culpa de todo la tuvo Robert Mulligan con su clásico de terror psicológico El Otro. Un chaval bastante cabrón e infanticida él tiene un hermano bueno que muere. Del shock resultante absorbe su personalidad y se dedica a cosas bellas como tirar bebés al pozo. Por supuesto, toda esta información sobre el hermano muerto es obviada por un Robert Mulligan ávido de realizar un clásico del «era yo». Y la verdad es que lo consiguió. De entre las muchas imitaciones generadas por El Otro, debemos destacar la despelotada Hermanas, del gran Brian De Palma, una cinta pletórica de asesinatos con pantalla partida y demás sordideces. Por supuesto, si títulos como El Otro o Hermanas ya tienen como que un tufillo «era yo», no os cuento qué ocurre si cometéis la torpeza de titular a una peli «Dos hermanas», en el caso del film de Ji-Woon Kim. Joder, a eso se le llama dispararse en el pie, y encima la peli es un pestiño lentísimo que solo se la metió doblada a los necios de El País. El póster, eso sí, me parece de una gran belleza erayoica. Acabamos de hablar de Hermanas, pero esa no es la única incursión de Brian, probablemente el mejor director sórdido de la historia del cine, en el innoble género del «era yo». Antes bien, como buen discípulo de Hitchcock, quien además de Psicosis ya había coqueteado con el género en Alarma en el Expreso, como luego veremos, Brian rodó obras como Vestida para matar, con el apoteósico travestismo de Michael Caine, «Era él», o la gloriosa En nombre de Caín. Todos eran John Lithgow, sin olvidarnos de la superlativa Femme Fatale, donde, para variar, no era ella. Si lo de la disociación de personalidad cansa, una alternativa muy bella para seguir militando en el «era yo» es la de disfrazarse. Como persona que en ocasiones se ha maquillado de Jen Simmons, he de decir que es una opción que me resulta más sana y jovial que la de creerse tu propia madre y desde luego más saludable que la de ser tu propio abuelo. Yo mi abuelo soy. ¡Ayudadme! Yo mi abuelo soy. La película fundacional del travestismo erayoico es Vértigo, de Hitchcock, donde, sin embargo, Alfred renunciaba a la sorpresa del «era ella» para el final. Antes bien, nos lo adelantaba en una escena cutremente rodada en la que Kim Novak lo cuenta todo en una carta que al final rompe. Si Hitchcock lo hizo, sus razones tendría, pero un servidor prefiere la réplica que Brian De Palma dio al maestro con Vestida para matar. Nunca se podrá insistir lo suficiente en la grandeza del pelucón y medias de Michael Caine. Si encima lo rematas poniéndole un traje de enfermera en una escena final que ¡era un sueño!, entonces la grandeza se hace insuperable. Ford, Hitchcock, Wilder pueden retirarse. Brian De Palma es el elegido para ser azafata del 1, 2, 3. Ah, aquellos castings de Chicho. Tú, ¿quieres ponerte ahí en el centro, Irache? Para poder comparar y elegir, no nos queda otro remedio que ir apartando, diciendo que no. Muchas gracias, señoritas. Pueden retirarse. Las tendremos en cuenta para otros programas.
Hemos terminado, gracias a todos. El mejor discípulo con bigote de Brian De Palma, Richard Rush, también se lució de lo lindo con El color de la noche, una de mis películas favoritas ever. En ella Jane March se disfrazaba de hombre o mujer según le diere para lograr fornifollarse a todos los miembros de una terapia de grupo mientras un ninja iba cometiendo asesinatos múltiples y variados. Los polvos incluían su dosis de lesbianismo y una set piece en una piscina repleta de zooms a unos decepcionantes genitales de Bruce Willis censurados en la versión americana. Es como quitarle las gárgolas a una catedral gótica, dijo un inspirado Richard Rush. He de confesar que, perdido entre zooms y delirios varios, yo fui de las pocas personas que no se dio cuenta de que el chico freak del principio era, en realidad, Jane March. Así que el era yo tuvo todo el efecto en mi impresionable ser. Pero fue solo un delirio más en una obra maestra irrepetible que mucho necio no sabría apreciar así les pusiese Jane March el potorro en la cara. Y no puedo terminar este apartado sin citar los delirantes cambios de sexo de Kenneth Branagh en Morir todavía, su película más de palmiana. En un momento de las sesiones de Medium a las que asiste, descubre que en realidad... Me veo a mí. ¿Y sabe cómo se llama? Sí. Diga, ¿cómo se llama? Strauss. Él era una mujer. Por supuesto, todo esto se rebate en las múltiples y magníficas piruetas finales del guión, pero es un momento ¡era yo! Por el que, si yo fuese director, firmaba ya mismo. Obras todas estas, en definitiva, de gran calado ético y que, por su relevancia, analizaremos en los siguientes apartados. Lo importante ahora es decir que, si no admites la santidad irrefutable de Brian De Palma, Yahvé hará que los buitres devoren tus testículos. O si eres mujer, que tengas que hacerle una bajadita al pilón a Ruiz Mateos mientras en la habitación del hotel suena música de Santiago Rouco. Oye, niña, mira, ven, asómate a la ventana, oye. Sospechosos habituales, con sus trampillas que han dado lugar a sesudos análisis de guión, lleva a sus últimas consecuencias el truco inventado por Hitchcock en Stage Fright. El truco consiste, como ya sabemos, en que el flashback relatado es mentira. El maestro inglés se arrepintió de lo que consideraba una trampa inaceptable al espectador, pero Bryan Singer no solo no se arrepintió, sino que, además, se refociló añadiendo insulto al dolor, cuando resulta que Kevin Spacey era era Kaiser Sosé, y galleguizo el nombre porque me sale de los pendechelines. Una vez deslumbrados con uno de los mejores finales de la década, una modesta y poco conocida película, Escalofrío, de Bill Paxton, nos sorprendió a unos cuantos haciendo exactamente lo contrario que sospechosos habituales. Escalofrío consiste en el relato que un sospechoso de homicidio, como Kevin Spacey, hace a un policía. En él cuenta cómo su padre cree no solo que oye a Dios himself, sino que éste, en un arrebato de cabronada inédito desde el Deuteronomio, le pide que se dedique a ir por el mundo matando pecadores. El chaval se resiste, pero el padre convence a su hermano. Al final, el niño logra librarse cargándose al padre y al hermano. Una vez explicado esto al madero, los espectadores nos decimos, ya, y al final, él es el propio hermano psicópata que matará al policía. En efecto, esto sucede y decimos, ¡vaya, era yo más cutre! Pero quietos paraos. Cuando va a matar al madero, le dice que la razón de que vaya a matarle se halla en un ignominioso episodio inmoral de la corrupta vida de ese innoble servidor de la ley. Y así es como descubrimos que sí, que él era su hermano, pero lo chungo y lo gordo es que la voz de Dios impulsándole a cometer homicidios era verdad. Aún tengo mal cuerpo. En este punto de la entrada original de Vicisitud y Sordidez, José Ramón Lorenzo cuenta que una de las formas más lamentables de pasar el puente de la Constitución consiste en meterse 8 horas en un coche y viajar de Madrid a Gibraltar. Gibraltar español. Y que perpetró tal monumento a la sinrazón junto a Paco Fox y sus respectivas y nunca bien ponderadas sufridoras. Como colofón a dicho viaje se metieron en unos multicines calorros de Algeciras para ver lo que fuere. La madre de Paco Fox les invitó amablemente a cambio de elegir la película que sus hormonas le dictaren. Ganó Timeline, de Richard Donner, protagonizada por Paul Walter y Gerald Butler. La peli trata malamente de viajes en el tiempo. En una escena del presente, al principio de la película, una arqueóloga se escandaliza cuando se encuentra con un relieve románico destruido. ¿Qué clase de ignorante, estúpido, dañaría deliberadamente algo tan hermoso? Hacia el final de la película, la chica está encerrada en un túnel en plena Edad Media. De pronto una pared suena hueco y... ¡oh, sorpresa! En esa pared está ese relieve románico intacto, y lo más importante, la chica se da cuenta de quién había sido tan hijoputa de cargárselo. ¡Era yo!, exclamó. Yo...
y un nuevo género cinematográfico quedó acuñado en nuestros corazones. Por supuesto, otro tío dice «¡Era yo!» al final de la peli cuando se da cuenta de que la escultura de un tío sin oreja... Oh, cielos, y por aquí. Este caballero solo tiene una oreja. ¡Era yo! Por supuesto, lo aprende por las malas, cuando su apéndice auditivo es rebanado por un señor medieval desalmado. A raíz de Timeline, hay que decir que toda película de viaje en el tiempo que se base en la teoría de los universos consistentes acaba cayendo en el «¡Era yo!». ¿Qué significa ese palabra? Pues muy fácil. Si viajas en el tiempo hay dos opciones. La primera, que con tus acciones cambies el devenir del mundo tal cual lo conocemos. Por ejemplo, matar a Hitler. Estaríamos en una peli del tipo Regreso al futuro. La otra opción, la del universo consistente, impide cambiar nada. Antes bien, la historia es como es porque ya contiene tu viaje en el tiempo. Así, si viajases a Austria para matar a Hitler, lo más probable es no solo que no lo matases... Thank you, whoever you are. I think you have just saved my life. Sino que además te follases y preñases a la futura madre de Hitler. She sacrificed her life for the good of mankind. But she also created the very monster she sought to destroy. History can never be changed. Esta es la diferencia entre Terminator 2, mal, y Terminator 3, bien. Así pues, grandes películas de viaje en el tiempo con universos consistentes y, por cojones, con Era yo, serían la soberbia 12 monos, la mejor de Terry Gilliam y El final de la cuenta atrás. ¡Sus las veáis! La aparición de este subgénero es inevitable. En su forma más primitiva tenemos una vez más a Hitchcock con la filogay Alarma en el Expreso. En dicho film se le hace creer a la protagonista que nunca hubo una viejecilla en un tren, sino que todo es producto de su imaginación. ¿Era yo?, se debe preguntar la prota, pero no, al final no era ella. Más profunda es, sin embargo, el rapto de Bunny Lake, del sórdido Otto Preminger. La columna vertebral de la película es saber si esa niña, Bunny Lake, que la madre dice ha desaparecido, existe o solo es producto de su imaginación. Just want to find one simple thing. One small, simple proof. Proof of what? That Bunny Lake exists. La policía piensa esto último no solo porque abunden indicios, sino porque la madre es soltera. Y por elección propia. Recordemos que esto es una peli de 1964. Why? I wasn't in love with him. Stephen said I'd already made one mistake. Lo más interesante de la película es cómo Preminger administra la información para que pensemos que la niña es ficticia. Entre otras cosas, nunca la muestra. A ese respecto, habría que comparar el rapto de Bunny Lake con la más moderna Plan de vuelo desaparecida. En los fascinantes primeros 30 minutos de esta última, vemos muchos y extraños planos de Jodie Foster con su hija, pero como todos ya estamos acostumbrados al «¡Era yo!», pues nos imaginamos que es una ilusión y que Bruce Willis estaba muerto. ¡Ay no, que eso es otra película! Por supuesto, al final de ambas las dos cintas, las niñas existen. ¡No eran ellas! En la película El escondite ya no es la niña la que no es ficticia. Para variar, es ahora la chunga infante llamada Dakota Fanning la que tiene preocupada a su pobre padre, a la sazón Robert De Niro, hablándole de un señor llamado Charlie que le dice toda suerte de inconveniencias. Cualquier persona normal sabe que nadie contrata a De Niro para que haga de buen señor sobrio. Eso ya lo intentó en la ignominiosa Enamorarse y ninguna persona de bien temerosa de Marx se lo ha perdonado. Así que a mitad de película, la navaja en el ojo, que es, si no me equivoco, como se hacía llamar en el mundo blogger la churri del autor de esta épica entrada que os estoy relatando, medio dormida en el sofá, le dijo: «Tengo una teoría sobre esta película». Creo que a estas alturas ya sabemos que teoría es sinónimo de... ¡Sí! De «era yo». De Niro era Charlie y la vergüenza ajena volvía a desfilar triunfante. Otra variante del «no era yo» está en la Camp Kids Trash y a la vez magistral Canción de cuna para un cadáver de Robert Aldrich. En ella, Betty Davis vive traumatizada por haber matado hace 30 años a su marido, pero al final no era ella, era el cabrón de su doctor, Joseph Cotten, que se lo había hecho creer. Supongo que lo haría con el convencimiento de que décadas después ese film sería citado en este magno vídeo. Al César lo que es del César. El final de El Club de la Lucha se veía venir a la legua, pero Edward Norton tiene el dudoso honor de ser uno de los principales actores «era yo», después de su actuación en Las dos caras de la verdad. Si en una tenía múltiple personalidad, en la otra era todo mentira, que dirían Pimpinela. ¡Que era todo mentira! Entre la de Richard Gere y la de Brad Pitt me quedo con la primera 1000 veces. De hecho, creo que la definición de gafapasta oligofrénico en la enciclopedia Espasa es «le parece magistral El Club de la Lucha» o «se creía que Matrix se planteó originalmente como una trilogía». Ahora mismo no estoy seguro.
¿A quién tenía que buscar el detective? Pues a él mismo. La verdad es que en un despropósito como El sueño eterno de Howard Hawks lo podrían haber hecho y no hubiese pasado nada. Hasta Bogart podría haberse empelotado, enseñar el potorro y decir que era su propia abuela y todo habría sido coherente con el desarrollo del film. A ver, hago un inciso para aclarar que El sueño eterno es considerada una de las pelis más enrevesadas de la historia del cine, con una trama muy difícil de seguir. Pero no, hubo que esperar hasta que el gran Alan Parker nos regalase El corazón del ángel para tener el primer "era yo" detectivesco del cine. Robert De Niro, again, contrata al guarro de Mickey Rourke para que busque a un hombre malo de la pradera. ¿Tengo que contar el final? El problema es que a mí por lo menos me dio igual que Mickey Rourke fuese él. La complicada escena de menstruación de Lisa Bonet eclipsó el resto de la peli. A Bill Cosby se le debieron caer todos los pelos del escroto de golpe cuando vio aquello. Hubo pues que esperar a La noche de los cristales rotos de Wolfgang Petersen para tener un verdadero clímax detectivesco erayoico. En esta peli, Tom Berenger tiene un accidente que le provoca no solo tamaña amnesia, sino también una reconstrucción facial. Investigando las extrañas circunstancias del accidente, cree que su mujer, Greta Scacchi, y el amante de esta estuvieron en el complot para asesinarle. Pero al final... This is insane. You must be Jack Stan. ¡Él era el amante! Curiosamente, este tipo de amnesia, que es a la que estamos más acostumbrados en las películas, es la menos frecuente. Lo más habitual es la amnesia a corto plazo, que también retrató la magnífica Memento. Ni qué decir tiene que de la amnesia al "era yo" hay un paso, y Memento no duda en darlo. El prota, Guy Pearce, se lanza a la búsqueda desesperada del asesino de su mujer solo para que al final el espectador descubra que fue él quien accidentalmente la mató por sobredosis de insulina. Incapaz de aceptar el hecho, el protagonista se inventa una trama de malos para investigar sin fin. Eso sí, la peli es tan complicada que esto último nadie lo pilló, como también ocurrió en otra película sobre la amnesia. En este caso nos referimos a una variante de la enfermedad llamada fuga psicogénica. En ella, el enfermo huye de su entorno experimentando amnesia total o parcial respecto a su vida anterior. De esta forma puede construirse una nueva identidad y, ya que estamos, protagonizar una película del género "era yo". Esto es lo que ocurrió en la inconmensurable Carretera perdida de David Lynch. Pero como ya dijimos, al igual que con Memento, nadie entendió que Bill Pullman y Balthazar Getty eran la misma persona. Hubo que esperar algo más para conseguir otro "era yo" detectivesco que se entendiese. Eso sí, menuda fricada de peli. La marcianada en cuestión fue Wallace y Gromit, la maldición de las verduras, donde los múltiples desvelos de la normal de Wallace por encontrar al conejo malvado que desbarata todos los huertos de la oligofrénica e inglesa comunidad en la que reside, ¡era él! What the dickens? Pero creo que el espectador medio estaba más pendiente del monederito filogay del cual el perro sacaba sus peniques. ¿Qué se le va a hacer? Scary Movie 3 fue un llamamiento a la cordura en medio de tanto caos y despelote erayoico. Hacia el final de la película, a la protagonista le revelan que su hijo es ficticio. Turbada, comienza a replantearse el mundo, descubriendo con estupor que Papá Noel también era ficticio. Hasta Leslie Nielsen, que hace de presidente de los Estados Unidos, se plantea si es real o ¡era ella! Para poner en orden el caos, la pobre mujer, a voz en grito, ordena a todos los personajes de la película que se coloquen a la izquierda si son reales y a la derecha si son ficticios, esto es, si eran ella. Desafortunadamente, los productores de la película debieron encontrar todo esto muy intelectual, o una falta de respeto al noble género del "era yo", vaya usted a saber, y cortaron este final condenándolo a ser un mero extra del DVD. Y de aquesta manera y modo no se pudieron prevenir varios "era yo" que traspasaban los límites de la vergüenza ajena. En primer lugar tenemos la peli de terror gabacho Hot Tension, adaptación del relato Intensity de Dean Koontz. El director, Alexandre Aja, se vio en la obligación de creerse más listo que nadie por aquello de estar haciendo un remake y decidió darle un giro original a la historia. ¿Adivinan ustedes cuál? Sí, al final, el asesino Santiago Segúrico que perseguía a la prota, Cécile de France, y a su boyérico objeto del deseo, tras haber asesinado a la familia de esta última, ¡era la propia prota! Estuviera yo en el cine y a la que veo que un asesinato es filmado por una cámara de seguridad, ya me quedó clarérrimo que al final vería la cinta de vídeo demostrando que la asesina era ella. El problema no es que se vea venir, sino que no tiene ningún sentido ni coherencia con el resto de la peli. Es un pegote innoble que degrada aún más a este nuestro género. Lo mismo ocurre en Llamada Perdida 2.
Si en la primera parte, rodada por ese incomprensible ídolo de gafapastas que es Takashi Miike, la historia hacía múltiples aguas y el final no se entendía, en la segunda parte, para añadir insulto al dolor, deciden perpetrar tamaño Cristo narrativo y cuando uno ya se quiere abrir las venas, de pronto se encuentra con un chinillo grabando una escena con su videocámara. En ese momento empiezo a preguntarme qué sentido tiene en el conjunto de la trama que ¡era ella! Y no consigo encontrarlo. ¿Era ella la asesina? ¿Qué hacía yo viendo aquello? Para cuando llegó el momento en el que lo grabado por la videocámara del chinillo nos daba la monumental sorpresa de que ¡era ella!, no había logrado entender nada aún, ni a día de hoy. Solo recuerdo el estupor de la navaja en el ojo quien, viendo la peli conmigo y habiendo renunciado a entenderla, dijo ¿cómo? Y yo tranquilamente le respondí no, sí, ya lo sabía yo. En medio de tanta sinrazón, la película Identidad decidió lanzarse al abismo y cachondearse del espectador con cierta elegancia. En ella, varios personajes, a cada cual más friki, se reúnen por extrañas circunstancias en un hotel y de pronto comienzan a ser asesinados. Hacia el final de la película nos damos cuenta de que todo sucede en la mente de un perturbado con personalidad múltiple, que intenta conseguir que solo una de sus personalidades se imponga al resto. ¡Todos eran él! La peli merece nuestra aprobación con ciertas reservas, todo lo contrario que En nombre de Caín, que merece nuestro amor incondicional. El travestismo múltiple al que se somete John Lithgow para hacer la mitad de los papeles de este desquiciado film es un monumento al despelote que justifica el brillante tagline de la pinícula. Demente, depravado, degenerado, de palma. Si no amas esta película, que te jodan sin mantequilla, hombre ya. Y termino este vídeo con una nota patriótica porque yo no digo el Estado español, sino que soy de los que se llena la boca de ¡España! ¡Arriba España! Y respeto a la selección. ¿Cuál es la cumbre del «era yo, patrio»? Resulta tentador volver a echar mano de Victoria Abril y Almodóvar, como hice con lo de las masturbaciones. En este caso sería en la única escena buena de Tacones lejanos. En ella, Victoria Abril, locutora del telediario, da la noticia de la muerte de su marido. A mitad de la noticia dice a todos los hogares de España que no es necesario proseguir con las pesquisas policiales porque el asesino de su marido ¡era yo! Y aunque no lo haya dicho todavía, también sé quién cometió el crimen. Fui yo. Y yo le maté. Sí, resulta tentador, pero en su lugar hay que quedarse con el fascista de Sanz de Heredia y su clímax final de la inmensa Historias de la Radio. En él, un pobre hombre va a un concurso radiofónico para conseguir el dinero que su pobre nieto necesita por una operación. El locutor es más borde que Carlos Sobera con 10 lonchas encima y le hace una tras otra múltiples preguntas para putearle. ¿Cuántos dedos tengo aquí? 10. ¿Y en 10 manos cuántos tendré? 10 por 5, 50. Sí, señor. Con gran tensión, el vejete las logra responder. ¿De qué puerto salió Colón para descubrir América? ¿Qué capital de España está más lejos de Madrid? ¿A qué se llama en física ángulo de declinación? ¿Quiere decirme los periodos más representativos del Paleolítico? Si me pregunta a mí eso, le parto la cara. Hasta que llega la última, la más hija puta. No lo cuento, mejor véanlo. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? Eso sí, creo que está muy claro cuál va a ser el final, ¿no? Yo, Anselmo Oñate, Pichilli, en 1915, y de penalti. Pues con esta espectacular referencia hiper nerd al cine patrio termina la apoteósica entrada con la que conocí Vicisitud y Sordidez. Por supuesto, el tema de las películas Era yo da para hacer toda una saga de vídeos que planeo hacer, y desde luego contando con vuestra ayuda. ¿Qué otras películas Era yo conocéis? Para finalizar, dejadme por favor ese like si creéis que me lo merezco, suscribíos al canal y activad notificaciones porque se viene más mandanga como esta que no os queréis perder. Y mando un agradecimiento especial a mis Pain Lovers, los miembros del canal, sin los cuales hace tiempo que habría tirado la toalla. ¿Quieres ser tú también miembro del canal? ¿Quieres ser un Pain Lover? Únete al canal y así me ayudas a mejorar mi contenido al mismo tiempo que accedes a contenidos exclusivos. Venga, nos vemos. ¡Chao!